Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, estamos en la segunda clase de este 11º curso de actualización en imagen cardíaca que venimos dando hace unos cuantos años. Y antes que nada quiero agradecer profundamente a todos los médicos que están inscriptos, que se han inscrito en este curso, médicos cardiólogos, quizás haya médicos que no sean cardiólogos también, de Latinoamérica. Estamos hablando de Ecuador, de Venezuela, estamos hablando de Perú, Bolivia, Uruguay también, en fin, de todo el gran espectro que es Latinoamérica. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta 11ª edición. Bueno, hoy tengo el placer y el honor de presentar al doctor Luciano Battioni. Él es un médico cardiólogo que está en el Comité de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Argentina de Cardiología, y justamente nadie mejor que él, que ha hecho el fellow con nosotros de ECO y también es un especialista en imagen cardíaca, de hablar de función diastólica y ECO, y el desafío de hacer una clase que no es sencilla de dar, hacerla fácil, didáctica y práctica. Hablamos de función diastólica. Hola Martín, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos los que están asistiendo a esta disertación. Vamos a tratar de hacerlo lo más llevadero posible, es un poquito un tema árido a veces, pero hay que usar más la cabeza y menos el eco. Me parece a mí que ese es uno de los conceptos que hay que llevar. Mira, te voy a decir algo, te lo voy a decir en público. He visto muchas clases de disfunción diastólica y tu clase que diste en este curso el año pasado es una de las mejores clases que he visto de función diastólica práctica, muy útil, donde lo más interesante, que es lo que hacemos en este curso, es buscar los puntos fuertes y los puntos débiles de cada método y hablar de verdad, de qué usamos y qué no usamos. Mostramos todo, pero esto lo usamos, esto no lo usamos, y por qué no lo usamos es una de las claves de este curso. Así que si podés compartir, si ya te dejan compartir, y ya comenzamos. Ya arrancamos, a ver. Vamos a ir con encuestas en el medio de la charla de Luciano. Vamos a ir con algunas preguntas de nuestros coordinadores también. Vamos a tratar de hacerla bien dinámica la clase. Bueno, muchísimas gracias Martín y comité organizador por invitarme, y a Tecnoimagen obviamente a este importante curso que me da mucha alegría ver que está llegando a cada vez más personas. Esta charla, como uno de los conceptos, como dije recién, creo que tenemos que usar más la cabeza y menos el transductor, valga la redundancia, porque vamos a tratar de dar información certera a nuestros pacientes y colegas. Entonces me pareció interesante compararlo con la oleada de fake news que estamos viviendo. Entonces sería tratar de dar información certera en la época de las fake news. Esta charla todavía no la dieron, el año pasado vino la charla de insuficiencia mitral antes, que da el doctor Lombardero, que como buena charla del doctor Lombardero siempre me deja con más preguntas que con respuestas. Entonces, a mí me gusta la investigación clínica, todo el mundo que hace investigación se plantea preguntas y sabe que son respuestas provisionales. Entonces, investigar es aprender a convivir con la incertidumbre. Y después vino el doctor Lombardero, me mostró el PISA, que el ORE de la insuficiencia mitral no es esférico, sino es como una hendidura irregular y no es el mismo a todo lo largo de la sístole. Entonces ahí aprendí que hacer ecocardio es aprender a convivir con la incertidumbre. Y esto no es menos verdad para evaluar la disfunción diastólica. Entonces, ¿por qué la disfunción diastólica a veces trae tanto dolor de cabeza? No nos vamos a meter a hablar de las limitantes de la función sistólica evaluada a través de la fracción de eyección medida por Simpson, porque todos sabemos que tiene limitantes y que evalúa performance más que contractilidad, pero bueno, es un buen subrogante.
El tema es que con la diástole nosotros no vemos que se achique el ventrículo izquierdo, vemos que se agranda, y eso, el ritmo que se agranda, qué presiones maneja y demás, no lo sabemos. Para eso vamos a interrogar múltiples variables y vamos a hacer una inferencia. Básicamente es como dicen en inglés, educated guess. Vamos a adivinar arrimando el bochín cada vez un poquito más para tratar de aproximarnos a la verdad. Entonces, si empezamos así una charla de función diastólica diciendo que hay mucha incertidumbre, que en realidad son aproximaciones, tiramos toda la basura, ¿por qué la medimos siquiera si nunca vamos a estar seguros realmente de lo que estamos viendo sea verdad? O tal vez un problema de enfoque. A mí esta imagen me gusta mucho, si ustedes ponen ecocardio en Google, en imágenes, van a encontrar siempre un médico viendo la pantalla. En este caso es muy gracioso porque el paciente también está viendo la pantalla y yo los invito en su práctica profesional, probablemente les pase lo mismo. El paciente está viendo su corazón moverse y las cosas que están midiendo y probablemente le preocupe el ruidito del tracto salido del ventrículo izquierdo y demás, y te preguntes si eso es normal o no. Pero la verdad que la respuesta a la disfunción diastólica no está en la pantalla del ecocardio, sino que está acá, viendo al paciente y evaluándolo clínicamente, incluso de manera entre que el paciente se saca la ropa a la parte superior de su cuerpo hasta que se acuesta en la camilla, podemos sacar mucha información que nos va a llevar para pensar a priori si el paciente tiene algún grado de disfunción diastólica o no. Y antes de continuar, me gustaría, Martín, si podemos compartir una de las encuestas que preparamos. Muy bien, pongamos entonces la primera encuesta, que un poco como para comenzar todo esto de función diastólica, ver qué usamos y qué pensamos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de presiones de llenado, que siempre en los informes inclusive ponemos aumento de presiones de llenado o presiones de llenado ventricular izquierdo normales. ¿Y de qué estamos hablando de esto? Les pido por favor entonces, esto es una encuesta anónima y la vamos a repetir al final, si te parece bien, Luciano. Dale. Al final de tu charla. Así que comenzamos a votar. Esto la verdad que es muy interesante. Cuando hablamos de presiones de llenado, ¿hablamos de presión media de la aurícula izquierda? ¿Hablamos de presión de fin de diástole? ¿Hablamos de la presión pre-onda E, antes de la contracción auricular? ¿O hablamos de la presión diastólica media del ventrículo izquierdo? ¿Vamos a la encuesta? ¿Comenzamos a votar? Esto a todos nos ha pasado. Ah, mirá qué interesante. Mirá, 72% ganó que estamos midiendo la presión de fin de diástole. El 3% dijo que medimos la presión pre-onda de contracción auricular, y más o menos un 12, 13%, 14% que medimos la presión media y la presión de la aurícula izquierda o del ventrículo izquierdo. A ver, entonces yo te lo pregunto a vos, Luciano, ¿qué estamos midiendo? Bueno, en realidad lo que clínicamente más nos importa es ver la presión media de la aurícula izquierda, que, como vamos a ver en el siguiente gráfico, es acá. Como vemos, la presión media de la aurícula izquierda no es la misma que la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Siempre hay una diferencia. La presión media de la aurícula izquierda se aproxima más a la presión del ventrículo izquierdo previo a la contracción de la aurícula izquierda. Este delta de presión que ocurre en el ventrículo izquierdo pre-contracción auricular y post-contracción auricular a veces es clínicamente relevante. Pero la mayoría del tiempo lo que vamos a ver y lo que queremos estimar es la presión media de la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque esto es lo que está aumentada, luego nos va a dar congestión pulmonar. Es decir, que la presión pre-A o la presión media en la aurícula izquierda es lo que llamamos presión de llenado o la presión wedge, y la presión de fin de diástole no es lo mismo y no se miden de manera semejante. En este gráfico podemos ver la presión de la aurícula izquierda con su onda B, que recuerden que esto es contracción ventricular izquierda, se va llenando la aurícula izquierda contra una válvula mitral cerrada. Esto sería la relajación isovolumétrica del ventrículo izquierdo, la presión va cayendo. Cuando la presión en la aurícula izquierda supera a la presión del ventrículo izquierdo, comienza el llenado mitral rápido. Sería la segunda fase de la diástole. Y esto va a determinar el patrón que medimos, la onda E que medimos en el transmitral. Luego viene la fase de diástasis, que habitualmente no hay velocidades relevantes, por lo tanto vemos como un espacio negro, a menos que estén funcionadas las ondas o haya alguna otra patología. Y luego en la contracción auricular izquierda,
que la onda, cuando la presión del ventrículo izquierdo ya llega a un equilibrio con la presión media de la aurícula izquierda, se produce la patada auricular que genera este último gradiente que termina de llenar el ventrículo izquierdo, que vamos a medir la onda A. Entonces, los que vamos a medir, la onda E y la onda A, miden distintos tiempos en la diástole y se correlacionan con distintas presiones del ventrículo izquierdo, o mejor dicho, con distintos gradientes de presiones entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Como vemos acá, en el principio de la diástole, algunos condicionantes de la onda E va a ser la presión de fin de sístole del ventrículo izquierdo, tau, que es la constante de relajación del ventrículo izquierdo que sucede en el periodo de relajación isovolumétrica, y la presión absoluta de la aurícula izquierda. Cuando tenemos un ventrículo que se relaja de manera lenta o que parte de un valor absoluto de presión de fin de sístole muy alto, tarda en relajarse, por lo tanto, tarda la presión caer por debajo de la aurícula izquierda, por lo tanto el tiempo de relajación isovolumétrica se prolonga. Al contrario, cuando la presión auricular izquierda está elevada, la presión, el ventrículo izquierdo tarda menos tiempo en caer por debajo de la presión de la aurícula izquierda, y por lo tanto se produce la onda E de manera precoz. Ya en la telediástole podemos observar esta última gradiente de presión que se produce por la contracción auricular izquierda, que es la onda A, ante un ventrículo que es complaciente y normal. Este gradiente va a tener una cierta duración, que es la duración de la onda A' o de la onda A, y ante un ventrículo que tiene una relajación, una complacencia disminuida, una relajación alterada, este tiempo en el que se produce el pasaje de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo va a estar disminuido justamente porque las presiones se van a equilibrar de manera más rápida. Es muy importante que tengamos este concepto, que todo lo que vamos a medir nosotros se mide en función de un gradiente de presión entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Obviamente hay un sinfín de factores que alteran estas mediciones y que tienen un rol, pero como concepto fundamental, todos los fenómenos de la onda E, de la onda E', está relacionado con los gradientes de presión entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Esta diapositiva es de un trabajo viejo, pero que me gusta recalcarlo. No solo es la aurícula la que determina el llenado del ventrículo izquierdo. En la protodiástole, en la relajación, el ventrículo izquierdo tiene cuando recupera su volumen, tiene una fusión de succión muy importante. En este trabajo, en pacientes que tenían estenosis mitral, cuando se le ocluía la válvula mitral para hacer la valvuloplastía con balón, se midió la presión negativa que generaba el ventrículo izquierdo. Y como ven, es una relación proporcional a la fracción de eyección, es decir, ventrículos que tienen una fracción de eyección del 70% podían generar menos 12 milímetros de mercurio de presión negativa, y ventrículos que ya tenían algún grado de función sistólica generaban menos presión negativa. Este es un concepto importante también para entender las modificaciones de la onda E, particularmente los fenómenos que ocurren al principio de la diástole, de por cómo influye la función sistólica del ventrículo izquierdo en ese tipo de mediciones. Entonces, cuando hablamos de función diastólica, tenemos que hablar de una relajación activa del ventrículo izquierdo. Acuérdense que el gasto ATP se genera para que la cadena de miosina se alargue y se separe de la adactina, de un fenómeno de succión, como ya vimos, de la elastancia, es decir, la dureza o la resistencia de ese ventrículo izquierdo a deformarse con el aumento de presión generado por el volumen de sangre, a la función de la aurícula izquierda y al gradiente aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Estas ondas que vamos a medir, vale la pena repetirlo, van a estar alteradas por la pre y la poscarga, por arritmias, por alteraciones en el pericardio, el ventrículo derecho, si hay ventilación con presión positiva, si hay alteración en el miocardio o enfermedad coronaria, si hay valvulopatía, si hay alteraciones en la sincronía. El corazón funciona como una bomba, podría decirse perfecta, integrada, y cuando alguno de sus componentes se altera o se genera un destiempo en su sincronía, tenemos que empezar a tener
más precaución en las mediciones que estamos teniendo. Es decir, un ventrículo izquierdo normal sin trastorno de la conducción y sin valvulopatías, la extrapolación que podemos hacer de los trabajos de la función diastólica es mejor que en aquellos que presentan trastorno de la motilidad, bloqueo de rama, bloqueo AB, o tienen marcapaso, tienen una valvulopatía. En esos pacientes estamos ya haciendo una extrapolación que es un poco más jugada. Esta gráfica me gusta mucho y nunca la termino de ver. Acá relacionamos la presión en la aorta, presión en el ventrículo izquierdo, presión en la aurícula izquierda, los volúmenes y los patrones transmitrales y el tracto salida del ventrículo izquierdo. Esto es muy interesante porque, como ven, la diástole, como fenómeno tal, empieza generalmente, se dice que empieza en el pico de la onda T, con la muesca dicrótica del cierre de la válvula aórtica. Acá, si tuvieran un balón de contrapulsación, le gustaría que acá se infle. El tiempo de relajación isovolumétrica no es algo que estemos midiendo habitualmente en nuestra práctica diaria. Generalmente nos quedamos con la onda E y la onda A y el Doppler tisular, pero bueno, acá no estamos perdiendo un tiempo de la diástole que tendríamos que estar teniendo en cuenta. Después el llenado ventricular rápido, la diástasis, que habitualmente no hay ondas de flujo, y la contracción auricular. Ahora, ¿pero qué es lo que estamos midiendo, Luciano? Vos me estás hablando de presiones, pero yo sé que el ecocardio mide velocidad. Y justamente estamos midiendo velocidades. No estamos midiendo presiones, no estamos midiendo volúmenes, no estamos midiendo flujo. Estamos midiendo velocidad. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque la velocidad está determinada por un gradiente de presión. Cuando tenemos una presión auricular izquierda normal y un ventrículo izquierdo normal, va a haber un gradiente X, supongamos, normal. Presión media en la aurícula izquierda de 10 y presión mínima del ventrículo izquierdo de 0. Estos números los estoy inventando ahora. Entonces el gradiente es de 10. Eso sería normal. Ahora, si tenemos una presión media en la aurícula izquierda que nadie dudaría que es anormal y una presión mínima del ventrículo izquierdo que nadie dudaría que es anormal, el gradiente sigue siendo el mismo. Y por ende, las velocidades van a ser equivalentes a si las presiones fueran normales. Y esto es la base fisiopatológica del patrón pseudo-normal. Entonces vemos, cuando hay un gradiente determinado, hay una aceleración favorable, no importa los números absolutos de presión, importa el gradiente, es decir, la diferencia entre las presiones, y cuando hay menos gradiente, la velocidad es menor. Ahora, esto es muy lindo y parece bastante simple, pero lo que ocurre en la naturaleza dista de ser simple, y lo que hacemos nosotros los médicos y las personas en general es simplificar las cosas para poder entenderlo. Con las nuevas tecnologías de visualización, vemos que en la diástole no es que hay un flujo laminar que llega al ventrículo izquierdo, se cierra la válvula mitral, contracción isovolumétrica, la sangre está quieta, periodo eyectivo, la sangre se vuelve a mover. No. La sangre se mueve en vórtices. Cuando pasa de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, que es una cavidad más grande, por un orificio más estrecho que es la válvula mitral, se generan vórtices. Y la naturaleza es tan sabia que hizo que la válvula mitral tenga cierta configuración y los vórtices se dirijan hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto mejora grandemente la eficiencia mecánica y la eficiencia energética de la bomba del ventrículo izquierdo. Entonces no es solo presión, hay un montón de cosas que con las nuevas tecnologías, un montón de variables que vamos a poder medir más adelante, que están en desarrollo, que nos van a hablar de la función del ventrículo izquierdo. Esta imagen que ven acá es la protodiástole, telediástole y la sístole, medida por PIV, que es Particle Imaging Velocity, que básicamente lo que ven codificado son áreas de mayor velocidad de flujo, ¿sí?, y en rojo, y menor velocidad de flujo en azul. Fíjense cómo el llenado mitral rápido lleva el flujo hacia el tracto salida del ventrículo izquierdo, se concentra un remolino, un vórtice, que sirve para mantener la energía cinética. Porque ustedes piensen que la sangre, aunque no haya movimiento hacia adentro o fuera de la cámara, se sigue moviendo dentro del corazón. Esto es muy interesante analizarlo porque nos va a permitir mejorar el perfil, por ejemplo, de las válvulas mecánicas o biológicas. Vamos a poder generar prótesis cardíacas que tengan un perfil hemodinámico más favorable, que mejoren la eficiencia del corazón, o vamos a poder entender mejor la disfunción diastólica, vamos a poder comprender el shear stress y cómo se disipa la energía cinética en el corazón y en los distintos vasos sanguíneos.
Así que bueno, lo que sigue es muy interesante. Bien, Luciano, a ver, me hablaste o nos hablaste de presión media de la aurícula izquierda, que es lo que estamos viendo realmente. Hablaste de que no medimos gradientes, pero medimos velocidad, que es cierto, pero sin embargo, todo pasa por una diferencia de gradientes entre una cámara y otra, en este caso el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Y ahora nos contás esto de los vórtices, que es muy interesante, porque como vos bien dijiste, una vez que vos pasás por un lugar más chico, en ese momento perdés energía de acuerdo, o sea, recuperás presión y perdés presión de acuerdo al tamaño que tengas. Entonces, yo te hago una pregunta. En un ventrículo más grande vas a tener menos vórtices y de esto vas a tener menor recuperación de presión y estos vórtices entonces van a estar un poco alterados para la contracción sistólica que viene. Eso es muy interesante, la verdad es que cuando vos tenés una determinada función sistólica tenés un remodelado ventricular y lo que sucede en el remodelado es que los vórtices se dirigen hacia otro punto del ventrículo izquierdo. La geometría del corazón no es azarosa. Después de millones de No, años de evolución, evidentemente la naturaleza siempre trata de gastar perfecto. la menor cantidad de energía. Entonces cuando vos tenés estados de alteración patológica, primero que la absorción del ventrículo izquierdo va a ser menor, por lo que ya le mostré. Después, como la geometría del corazón está alterada y probablemente haya una sincronía o no, los vórtices se van a dirigir a otro lado. Entonces la energía cinética como que va a ser menos eficiente, la diástole y la sístole. Claro, Eso perfecto. puede llegar a ser una cuestión terapéutica en el futuro, la verdad que no lo sé. Pero bueno, esto está en estudio todavía. Es muy interesante el tema de los vórtices. Bueno, seguimos. Bueno, ya los mareé bastante con la fisiopatología y con algo de futurología, vamos a las guías y a lo que hacemos habitualmente. Cuando hablamos de función diastólica, como ya estuvimos hablando, el término presión de llenado, aumento de presión de llenado, precarga, se mezclan indistintamente y a veces hay una confusión. Cuando vamos a las guías, lo que dicen, para corazón normal, paciente con fracción de eyección conservada, que no le vemos ninguna alteración estructural, para determinar si hay disfunción diastólica tenemos que ver 4 cosas. Tenemos que ver la velocidad del anillo, la velocidad lateral, tenemos que ver la velocidad tisular septal, tenemos que ver el volumen indexado de la aurícula izquierda y tenemos que hacer la relación E' y tenemos que medir el jet de insuficiencia tricuspide, la velocidad del jet de insuficiencia tricuspide. Con esos elementos vamos a poder determinar la presencia o ausencia de disfunción diastólica, ¿sí? Es un sí o un no. Si más del 50% está presente o si menos del 50% está presente. Puede pasar que haya datos discordantes y ahí tenemos otros datos auxiliares que nos pueden ayudar a resolver el problema o nos puede complicar más. Existe la difusión diastólica indeterminada y eso puede pasar, y yo creo particularmente que es mejor no enfermar a un paciente, como vamos a ver más adelante un caso que me tocó ver. Mirá, Sí, antes de seguir, volvé para atrás. ¿Por sí. qué tenés mayor velocidad del lado lateral que del lado septal? Bueno, Tisular. en términos normales tenemos la onda E' está determinada básicamente por la distensión o el ascenso del anillo mitral. Como ustedes saben, en el septum basal se encuentra si existe el anillo mitral, Martín lo puede discutir o no, y el trígono fibroso del corazón, por ende hay menos velocidades. La única excepción, y que debería hacernos sospechar, es si hay una pericarditis constrictiva en la cual la pared lateral del ventrículo izquierdo puede estar medio pegoteada a pericardio y vamos a tener velocidades menores en la pared lateral que en la septal, que se llama anulo inversus o paradoxus, me parece, y bueno, después Martín tiene una excelente charla de patología pericárdica que no la quiero spoilear. Pero No, bueno, pero vamos a hablar pasa por eso. el próximo miércoles, vamos a hablar por qué no existe el anillo mitral como tal. Pero fíjense ustedes que tiene mayor velocidad porque es la parte muscular la que está moviendo a nivel lateral, ¿no? Exactamente. Bien. Entonces, esto es importante recalcarlo porque cuando existe patología miocárdica, la velocidad de la onda E' no depende del gradiente aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Lo repito. Cuando vos tenés un corazón normal, como pueden ver en gente sana, van a haber grandes velocidades E'. ¿Por qué? Porque el corazón de un paciente sano o deportista tiene una gran poder de succión, como ya vimos, y va a haber una gran velocidad. Por ahí puede llegar a haber ondas E mayores a 1, 1.2, que eso habitualmente uno describe como
gradiente aumentado entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, pero como el ventrículo izquierdo succiona tanto, hay un gran gradiente y gran velocidad. Eso en el corazón normal. Ahora, en el corazón patológico o con deterioro de la función sistólica o deterioro de la función diastólica, el gradiente de presión auricular izquierda no afecta tanto la deformación del ventrículo izquierdo, por ende, la E' habla de deformación tisular independientemente del gradiente de presión de la aurícula izquierda. Por eso, por ejemplo, a grandes gradientes de presión como un patrón restrictivo, que hay un gran gradiente de presión auricular izquierda, ventricular izquierdo, la onda E' es baja velocidad, porque no está afectada por ese gradiente, porque se independiza en estados de patología de miocardio. Y eso es interesante tenerlo en cuenta también de por qué medimos E'. Ahora, voy a hablar de algunas limitaciones que tiene este algoritmo. Este algoritmo maximizó la especificidad y no la sensibilidad, es decir, trata de enfermar a gente que realmente está enferma. El problema es que a veces nosotros lo hacemos más sensible de lo que corresponde. Lo que les quiero mostrar acá es que en un estudio poblacional se midió el volumen auricular izquierdo y se le indexó a superficie corporal, y como habíamos dicho, el punto de corte es 34, que no sé por qué debería ser el mismo para hombres y mujeres, pero bueno, ponele es el mismo según las guías. Fíjense que en disfunción diastólica grado 1, el promedio es 25 con un desvío estándar de 8, es decir, un poquito de estadística. El promedio de una distribución es el 50% de la muestra, es decir que de 25 a menor está el 50% de todos los pacientes con disfunción grado 1. Y ahora el desvío estándar es 8. Un desvío estándar por arriba de la media es 34%, o sea, 50 más 34, 84. 25 más 8 no es 34, con lo cual 84% de los pacientes que fueron catalogados con disfunción diastólica grado 1 tenían aurícula izquierda normal. Y lo mismo para algunos, fíjense, disfunción diastólica grado 2, pseudonormal, presión de llenado aumentada o gradiente aurícula izquierda, ventrículo izquierdo aumentado, o como le gusta, o como vamos a tratar de decir desde ahora en adelante, presión media de la aurícula izquierda está aumentada. Incluso algunos de estos pacientes tenían una volumen de la aurícula izquierda indexada normal. Es decir, el algoritmo es ese, te pone esos puntos de corte, pero ojo, tenemos que usar la cabeza, no podemos dedicar a cumplir un algoritmo como una máquina. Estamos enfermando sanos, entonces. Exactamente. Y otra cosa que es muy importante, que habitualmente se ve, es nuestra confianza ciega en la onda E'. La onda E' hay numerosos trabajos, pero yo les pongo acá que es uno de los que está más citado en la guía de evaluación diastólica. Acá se correlacionó la presión media del ventrículo izquierdo en diástole, que no es las mismas presiones de las que hablamos habitualmente, y se la correlacionó con la relación E', y sacó la correlación R. La correlación, vamos un poquito de investigación de nuevo, las correlaciones se ponen entre -1 y 1. 1 es una correlación perfecta, es decir, aumenta un punto la E', aumenta un punto la presión media del ventrículo izquierdo. La correlación de 0,5 es, aumenta un punto la E', aumenta 0,5 la presión media del ventrículo izquierdo. Y para los puntos negativos lo mismo, si disminuye, disminuye. ¿Se entiende más o menos? Bueno, el promedio, la E' promedio de la correlación con la presión media del ventrículo izquierdo en diástole fue 0,62. Para pacientes con fracción de excepción conservada fue 0,45, o sea, peor, y para pacientes con deterioro de la función sistólica 0,6. ¿Qué les quiero decir con esto? Y en este gráfico me van a terminar de entender. Fíjense, acá tenemos pacientes con deterioro de la función sistólica, con los puntitos en blanco, y los pacientes con función sistólica normal en negro. Y acá tenemos en grupos divididos, E' menor a 8, de 8 a 15 y de 15. Esto es lo que hacemos habitualmente. Te ponen 14, te ponen menos de 8 y entre medio, bueno, vemos. Pero fíjense qué interesante. La presión media del ventrículo izquierdo cuando era menor a 8, había pacientes que las tenían elevadas. Algunos, pocos. Si decimos que la presión media del ventrículo izquierdo normal debe ser alrededor de 12, 15, 1, 2, estarán en el límite y algunos más lo superaron. Fíjense qué interesante, entre 8 y 15, estamos por acá. Los pacientes que tenían menos de fracción de eyección del 50%, muchos
Acá había uno solito que tenía presión normal y los otros estaban elevadas. Pero había muchos pacientes con fracción de eyección preservada que o tenían presión media normal o tenían presión elevada, ¿sí? Entonces, entre 8 y 15 el mensaje, como una correlación moderada, que es la correlación que tenemos, entre 8 y 15 es un área gris. Y realmente no podemos decir si tiene presiones o presión media de la aurícula izquierda o presión media del ventrículo izquierdo normal o elevada. No se puede decir. Y esto es particularmente verdad para los pacientes que tienen FEI mayor al 50%, que esa es una de las salvedades que siempre te hacen los algoritmos de la guía y que por ahí alguno lo ve leer por arriba. Acá sí ya vemos pacientes con E' mayor de 15, la mayoría tenía presión media del ventrículo izquierdo aumentada. Entonces, el algoritmo te pide que mides la onda lateral, la onda E', lateral y septal, que indexes el volumen de la aurícula izquierda, que mides la regurgitación tricuspidia y que saques la relación E'. Ya vimos que 2 de esos componentes tienen sus falencias. Pueden ser positivos en pacientes normales y pueden ser negativos en pacientes que tienen la normalidad que estamos buscando y que nos las vamos a comer si no pensamos en otros parámetros que nos ayuden. En esta diapositiva les quiero mostrar la correcta medición del patrón transmitral. La muestra del Doppler pulsado se pone a nivel de tip de la válvula mitral. Se trata de obtener un perfil que no tenga pelusa, se le puede decir, o flecos. Se lo mide desde la punta de la onda E, y para trazar el tiempo de desaceleración, que es otro ítem que vamos a ver, tienen que hacerlo desde la punta y siempre llegar a la línea de velocidad cero, ¿sí? Siempre llegar y seguir por la tangente acá. Esta línea que ven acá, la onda A, es para medir el tiempo de duración de la onda A, que nos va a servir para igualar la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo verdaderamente, como les mostré en el gráfico previo. Acá, Martín, no sé si querés frenar y hablamos un poquito de Valsalva o querés que siga No, hasta que primero llegue a ser. primero describí lo normal, relación prolongada, y en el medio ponemos la segunda encuesta. Perfecto. Bueno, les voy a pedir que pongan su atención arriba a la izquierda. Como ven, este es el ventrículo izquierdo en rojo, presión auricular izquierda en azul. Lo que está sombreado es el gradiente de presión en la protodiástole llenado rápido, o sea, la onda E, y lo que está sombreado acá es la onda A, que es la contracción auricular. Esto ya lo vimos: contracción isovolumétrica, llenado rápido, diástasis, contracción auricular, presión de fin de diástole, presión mínima del ventrículo izquierdo. Este gradiente en un paciente normal nos va a determinar un patrón de velocidad transmitral como estamos acostumbrados a ver, con una relación EA entre 0.8 y menor a 2, con un tiempo de desaceleración entre 160 y 200. La verdad que si ustedes se ponen a leer van a encontrar 200, 220, 0.85 para la relación EA, algunos trabajos hacen 0.75 para ser más específico y no embolsar pacientes sanos. Digamos, las duraciones de los tiempos de aceleración va a cambiar, depende de donde lo lean, pero en promedio fíjense esto y también tengan en cuenta obviamente las características clínicas del paciente. Ahora vamos a avanzar un poquito más. Tenemos un paciente que ya es hipertenso, que tiene algo de hipertrofia ventricular izquierda, que tiene una relajación un poco, vaya redundancia, prolongada, es decir, el tiempo de la caída de presión, el tau, la constante, está prolongada. La presión auricular izquierda todavía es normal. Entonces hay un gradiente menor, ¿sí? Hay un gradiente menor. Como hay un gradiente menor, hay menor velocidad. Como hay una relajación prolongada, ¿sí? Aún cuando hay un gradiente, cuando persiste el movimiento o presiones elevadas en la aurícula izquierda, la presión del ventrículo izquierdo sigue cayendo. Por eso sigue habiendo un pasaje o una velocidad medible acá. Entonces esto es bajo porque al principio el gradiente es bajo, ¿sí? Y se prolonga en el tiempo porque el gradiente, si bien es bajo, se mantiene a lo largo del tiempo porque el corazón se relaja de manera tardía, tarda más en llegar a una presión ventricular izquierda mínima. Por eso es más largo el tiempo de desaceleración de la onda E. Y esto nos lleva a una relación EA menor a 0,8 o disfunción diastólica grado 1. Bueno, hasta ahora tenemos entonces presión media de la aurícula izquierda normal, ¿no? Sí, exactamente. Bien. Vamos entonces a la segunda encuesta, Corina, por favor.
En su práctica, ¿cuál es el parámetro más relevante que utiliza para saber si un paciente tiene disfunción diastólica? 1. Mide área, volumen de la aurícula izquierda. Mide relación de la onda E versus onda A. Mide la relación entre la onda E y la E', o solamente el ojo clínico de todas las cámaras. Recuerden que la respuesta es anónima. Voten para saber dónde estamos parados y qué estamos entendiendo, sobre todo ahora cuando vamos a hablar de... Sí, esto es un fenómeno muy común. La verdad que uno en la vorágine del día y de las mediciones de los pacientes se dedica más a ver onda EA y bueno, le da para adelante, pero hay más cuestiones que hay que ver, me parece. Y previo incluso, como siempre, me parece que el concepto es previo a las mediciones, tiene que haber una interpretación. Bueno, ahí estamos viendo que lo que más han visto es la relación EA, lo están midiendo. El área volumen 16%, la relación E' 33% y lo que menos importa es el ojo clínico de todas las cámaras. Pero, Corina, me gustaría que pongan la encuesta número 3 que hablaba de Valsalva, a ver. Sí, después tengo un slide para eso, pero es interesante que lo ponga la maniobra del salva. Lo voy a explicar con las imágenes del Doppler más adelante, pero con la maniobra de salva lo que sucede es que disminuye la presión en la aurícula izquierda y por ende el gradiente entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo disminuye. Para poder entender esto, vamos a primero explicar qué sucede con el patrón pseudonormal. Fíjense por favor en esta curva y en esta curva. Como ven, el área pintada es más o menos parecida. Como primera gran diferencia vamos a ver que está más elevada, está más arriba del eje Y estas presiones que esta. En toda la diástole hay presiones más elevadas y también están más elevadas las presiones en la aurícula izquierda. ¿Qué pasa? Cuando el ventrículo izquierdo no solo tiene relajación prolongada, sino que es más elástico, es decir, menos complaciente para poder mantener el volumen minuto, lo que sucede es que se aumentan las presiones en la aurícula izquierda para mantener el gradiente, para poder llenar ese ventrículo rígido. Traten de pensar esto como si llenaran, no, estamos en invierno, no sé si en todos los habitantes del país nos están viendo jugar el carnaval a tirar bombitas, cuando vos llenás una bombucha con agua, lo que pasa con la bombucha es que se va estirando, es complaciente, acepta ese volumen y no aumenta las presiones. Es decir, si yo lleno una bombita con un volumen y lo quiero aumentar ese volumen, no va a haber mayor presión y ese volumen va a ser aceptado sin ningún problema. Ahora, en un ventrículo pseudonormal o restrictivo, imagínense que en vez de una bombucha tenemos un vaso de agua de vidrio. El vaso de agua de vidrio acepta un volumen determinado. Si yo quiero imprimirle más, va a rebalsar, que en términos poéticos es lo que sucede cuando tenemos un edema agudo de pulmón, básicamente. Entonces, como no acepta, o para poder llenar ese ventrículo, lo que sucede es que aumenta la presión en la aurícula izquierda para poder mantener un gradiente. Y como les dije en un principio, lo que nosotros medimos son velocidades. Y las velocidades están determinadas por los gradientes de presión. Es decir, vamos de nuevo, si en la aurícula izquierda hay una presión de 20 milímetros de mercurio y la presión mínima del ventrículo izquierdo es de 10, el gradiente es de 10. Eso es anormal. Pero si está 10 de presión media en la aurícula izquierda y hay 0 de presión mínima en el ventrículo izquierdo, el gradiente es de 10. La onda va a ser indistinguible de velocidad una y otra, porque lo que determina la velocidad de un fluido es el gradiente de presión. Entonces lo que hacemos con Valsalva es, artificialmente, al disminuir el retorno venoso de los pulmones hacia la aurícula izquierda, disminuimos ese gradiente y lo que nos va a quedar es un patrón de relajación prolongada. Ahora, yo invito a todos ustedes, y esto lo quise hacer en el fellow, pero no se dio, agarren pacientes sanos de 40 años sin factor de riesgo, con un corazón normal, con patrón normal EA, hágale Valsalva y se pueden sorprender de muchos van a terminar relajación prolongada. ¿Y eso qué es? Bueno, no lo sé, pero sucede. Entonces, después de ser normal, el corazón es cada vez más rígido, se aumentan cada vez más las presiones y tenemos el patrón restrictivo. ¿Y qué lo determina? Una relación EA mayor a 2 con un tiempo de desaceleración menor de 160, en algunos lugares lo pueden ver 130. El concepto importante es que el tiempo de velocidad o la velocidad que ocurre en la onda E, en el llenado rápido en un corazón que es rígido, es
rápido, porque hay un gran gradiente que se equilibra rápidamente. Esto puede ser una analogía como una insuficiencia aórtica aguda, ¿sí? O con una insuficiencia mitral aguda. Como hay un equilibrio de presiones rápido, las ondas o el IVT que se pueden llegar a ver no son muy significativos. Como las presiones se equilibran rápidamente, el diagrama, el flujo que se ve, la velocidad que se mide, se corta rápidamente. Esto es lo mismo. Y las flechas acá, esto es muy importante, porque un paciente es dinámico, puede ir hacia la derecha, es decir, puede empeorar, o puede mejorar con tratamiento. Por ejemplo, acá podemos tener un paciente con deterioro severo de la función sistólica, con edema agudo de pulmón, que con vasodilatadores y diuréticos lo podemos llegar a llevar a una relajación prolongada, ¿por qué no? O un patrón pseudonormal si está muy avanzada su insuficiencia cardíaca. Lo mismo puede ocurrir con un paciente que tiene un ventrículo izquierdo normal, te hace un infarto anterior extenso y termina con un patrón restrictivo. Estos pacientes son dinámicos. Esto uno lo mide en un momento dado, acostado en una situación de laboratorio que dista de la vida real. Este es otro concepto importante. Nuestros pacientes tienen síntomas de esfuerzo, la enorme mayoría, y nosotros los estamos evaluando en un tiempo muy acotado en reposo. Bueno, tiraste una bomba recién, porque obviamente es todo muy claro lo que estás diciendo, excepto el hablar que pueden haber pacientes normales que cuando le haces maniobra de Valsalva te pasan a hacer una onda más chica, con un patrón que parecería ser de relajación. Uno podía pensar, y esto lo hemos hablado contigo, con vos, que podía ser un inicio de alguna patología, pero nunca lo hemos demostrado. Y además, cuando vos lo viste con aurícula izquierda normal, con todo el resto absolutamente normal, por lo cual debe ser un fenómeno funcional. Sí. Sí, puede ser. Yo la verdad que ahora que veo que hay 860 participantes, los invito a todos nuestros participantes a hacer esta experiencia y después nos cuentan qué encontraron. Me parece una cuestión interesante, por lo menos para sacarse la curiosidad, que es lo que nos mueve a muchos, ¿no? La curiosidad es una de las cosas más importantes que tenemos. Bien, sigamos. Bueno, como yo les había dicho, primero determinamos si existe o no la disfunción diastólica en pacientes con fracción de eyección conservada y sin cardiopatía estructural visible, que era el algoritmo anterior. Ahora ya determinamos que existe disfunción diastólica o directamente vemos que el paciente tiene cardiopatía estructural o tiene disfunción sistólica. Fíjense que es raro, o sea, ellos te lo dicen en el texto, en las guías, pero no te lo ponen en el cuadro, y uno tiende a retener imágenes más que texto. Entonces, siempre te dicen, ¿el paciente tiene un corazón normal o no lo tiene? Bueno, si tiene un corazón normal y no tiene nada, entonces, como ya vimos que el paciente que tiene una función sistólica normal, no tiene cardiopatía estructural, tenemos que hablar del Doppler tisular, la regurgitación tricuspidia, el volumen auricular izquierdo y la relación E'. Una vez que ya determinamos que tiene esa disfunción, vamos a pasar recién al patrón transmitral. Y como vemos acá, lo voy a poner en imágenes para que sea más claro para todos. Si vemos este patrón que ya conocemos, menor a 0.8, vamos a pensar en disfunción diastólica grado 1, que en general tiene presión auricular izquierda normal, pero no necesariamente tiene presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo normal, eso lo vamos a ver más adelante. Si está entre esto y está esto, tenemos que evaluar la E', la regurgitación tricuspidia y el volumen de la aurícula izquierda, y vamos viendo. Si hay dos negativos, la presión auricular izquierda normal. Si es indeterminado o es indeterminado, y si es 2 positivo está aumentada. Obviamente, si está aumentada la relación más de 2 a 1, la onda E, onda A, estamos hablando de un patrón restrictivo y obviamente esto tiene presión auricular izquierda aumentada. Vamos a hablar rápidamente de un par de situaciones especiales y acá podemos abrir un poquito para las preguntas. Perdonen que no las estoy viendo porque no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo habitualmente, así que espero que los coordinadores después contestemos preguntas juntos. Situaciones especiales, FA, hipertrófica, enfermedad valvular mitral, trastorno de motilidad, trastorno de conducción, trasplante. Si ustedes se ponen a ver las guías, la cantidad de excepciones que hay para usar este algoritmo, que te dicen, este algoritmo no es aplicable, o este algoritmo no fue validado en tal grupo de población, 90% de los pacientes que veamos internados no vamos a poder aplicarlo, ¿sí? Y 90% de los pacientes que veamos en ambulatorio, la mayoría no necesitamos aplicarlo porque tienen función conservada sin cardiopatía estructural. Pero espera, antes de pasar a evaluar cada caso, que es un poco complicado esto, ¿no?
lo que Sí. son las situaciones especiales, que justamente son las que nos pasan en internación, ¿no? Lo cual, cuando te piden medir función diastólica en internación, generalmente es bastante complicado, sobre todo en pacientes que están graves. Ponemos la encuesta, por favor, la número 3, a ver si es la que estábamos buscando, de obesidad. ¿Qué hacemos con los pacientes obesos? También en los pacientes añosos, porque es algo bastante habitual que vemos pacientes añosos con un corazón estructuralmente normal y sano y vemos una relación está aumentada o disminuida, lo que sea, y estamos hablando de disfunción diastólica en un paciente que tiene un corazón estructuralmente normal. Y uno no sabe si esto es una cuestión fisiológica, fisiopatológica, si el hecho de tener un corazón más añoso, aunque esté normal, implica patología o simplemente implica una evolución natural en la vida. Entonces te pregunto, ¿qué pasa en los mayores de 65 años? Vamos a preguntarle a todos antes que vos me responda, Luciano. El patrón EA menor a 1 en mayores de 65 años, ¿qué es? ¿Normal? ¿Necesito más datos? ¿O es una disfunción diastólica de grado 1? ¿Qué ponen ustedes en el informe en un paciente mayor de 65 años? ¿Vamos a la encuesta? Perfecto. A ver, mirá, Luciano, normal, el 27% dijo que un paciente que tiene una EA menor a 1 a esa edad es normal. El 50% dijo necesito más datos y disfunción diastólica de grado 1 el 22%. ¿Nos podés contar un poco esto? Bueno, sí, la verdad que es muy interesante el resultado de la evaluación. Esto yo me lo puse a buscar porque la verdad que es una pregunta que surge en la práctica frecuentemente. Hay un estudio que evaluó esta pregunta justamente y lo que relación con parámetros y eventos clínicos como NT, ProBNP, y vio que, que para que tenga una correlación con BNP aumentado y con internaciones por insuficiencia cardíaca y demás eventos clínicos, se requerían medidas más duras, es decir, unas ondas laterales y septales aún más bajas de las que medimos habitualmente, y que los puntos de corte para estas velocidades y para el volumen de la aurícula izquierda indexado eran un poquito más altos de lo que se pide para la población general. Igual, antes que nada, antes de seguir, la mejor respuesta que vi fue en un artículo del Texas Heart que te da vuelta la pregunta. Porque le preguntaban esto a un cardiólogo, y el cardiólogo dice, bueno, pero si en pacientes jóvenes sanos yo puedo medir valores que son patológicos y no los considero patológicos, lo mismo sucede para el anciano. Esto puede ser considerado en esencia normal de corazón si hay ausencia de otras mediciones anormales, como por ejemplo, no sé, un Doppler tisular muy disminuido, o ausencia de hipertrofia ventricular izquierda, o no hay Claro. un aumento excesivo del volumen auricular izquierdo indexado, o no hay hipertensión pulmonar. Digo, hay otras cosas que podemos evaluar, además, para decir si esto es disfunción diastólica grado 1 o no. Yo, en lo personal, cuando no encuentro más nada en este tipo de pacientes y el tipo viene por el apto físico porque juega dobles 2 veces por semana y no tiene ningún síntoma, le pongo normal, porque no Perfecto. quiero informar a un tipo. Espero que se haya respondido a la pregunta. Me parece que esto no está escrito en ningún lado, es mi práctica y me parece que es una cuestión razonable y estoy abierto al debate a cualquiera que piense que no es así. El mundo Bueno, real, Luciano, siempre es muy distinto al mundo científico. Perdón. exactamente. Bueno, en estas poblaciones particulares no hay un parámetro particular que podamos usar. Sin embargo, un tiempo de relajación isovolumétrica disminuido, un tiempo de regurgitación AR-A prolongado, una velocidad de propagación disminuida y una relación EBP, no lo uso nunca y es muy engorroso, nos puede estar hablando que hay disfunción diastólica. Lo que yo les recomiendo, agarran las guías, le sacan una fotito a la parte de poblaciones especiales y se lo guardan en los favoritos del celular. Así que pues, en nuestra memoria no tiene que estar todo. Ahora les voy a mostrar un caso que es muy importante para mí porque este es un paciente de 37 años sin factores de riesgo, el único factor de riesgo que es hermano de un cardiólogo. Se fue a hacer un chequeo hace 2 semanas, me vino con manilla al dedo para esta charla, le hicieron un ecocardio y le dijeron, me llamó preocupado porque le dijeron que tenía disfunción diastólica, y si eso era peligroso o no.
Les pido disculpas por las fotos, que estas son fotos de WhatsApp que me mandó este paciente. Como ven, tiene un ventrículo normal, con una masa normal, tiene una aurícula izquierda de 15 centímetros cuadrados, normal. Tengo solo la foto, le aseguro que es normal, y acá el patrón E' que muestra una relación de 0,88, que bueno, acá podemos discutir dónde lo midieron. Como ven, acá está fusionada las ondas. Recuerden, cuando hay fusión de ondas, uno no puede decir realmente cuál es la relación, porque si la A se cabalga sobre la onda E, podemos estar comiéndonos, por ejemplo, un patrón pseudonormal o un patrón normal, ¿por qué no? Ya que la morfología es la misma. Así que Además a él le varía dije, con la respiración, Luciano. varía con la respiración y además están fusionadas, está taquicárdico, digo. Bueno, el informe decía difusión diastólica grado 1, relajación prolongada, y no le hicieron Doppler tisular, o sea, y no midieron jet de regurgitación tricuspidea, con lo cual no estarían cumpliendo con las condiciones si queríamos entrar por algoritmo. Entonces le dije, gordo, quédate tranquilo, no pasa nada, esto no te enferma nada, sigue haciendo tu vida, y aproveché para decirle que baja un poco de peso nomás. Otro Bueno, casito. hablando de gordos, perdóname, Sí, podemos poner entonces, antes de poner disfunción sistólica, pongamos sí. la encuesta de obesidad, a ver cómo medimos función diastólica. En pacientes obesos, ¿qué pensaría a priori? ¿Se aplica el mismo algoritmo que en los pacientes con peso normal? ¿Tienen mayor prevalencia de disfunción diastólica? ¿Tienen menor prevalencia de disfunción diastólica? ¿Hay o debería haber un algoritmo específico para estos pacientes? ¿Qué nos dicen? Lo mismo que con los ancianos, ¿no? Me parece que nos orientamos hacia ese lado. Sí. Vamos a ver las respuestas. Bien. 52% tienen mayor prevalencia de disfunción diastólica. Sí, sí, en esto yo estoy de acuerdo. Hay trabajos que demuestran que hay una relación, no sé si lineal, pero una relación positiva entre mayor índice de masa corporal, mayor grado de disfunción diastólica, incluso grado 2, y evaluado por parámetros como Valsalva, Doppler tisular y demás. Si pensamos que la obesidad mórbida es un estadio polinflamatorio que afecta a múltiples órganos y sistemas, tiene sentido pensar. De hecho, te hago la contraprueba. ¿Qué pasa si el paciente baja de peso? Hay un estudio muy interesante que hizo una evaluación hemodinámica invasiva en pacientes con sobrepeso y obesidad mórbida, y los volvió a evaluar cuando bajaron de peso. Y la verdad que baja la presión auricular izquierda, baja la presión wedge, baja la presión ventricular derecha, baja la presión auricular derecha. Es decir, hay presión de llenado aumentada en el paciente obeso, particularmente el obeso mórbido. Ahora, requieren
un algoritmo particular? Bueno, eso es una pregunta interesante, porque si indexamos por superficie corporal una No aurícula izquierda, podemos. probablemente no dé baja. Digo, este es un área de investigación muy interesante que cualquier persona de los acá presentes mañana puede empezar a ver cuál es la capacidad diagnóstica del algoritmo tradicional y si hay algún factor extra relacionado que nos permita diagnosticar mejor a estos pacientes, porque no olvidemos que la obesidad es una epidemia. Yo leí hace poco en encuesta de factores de riesgo que niños en edad primaria, el 30% de los argentinos tiene obesidad, con lo cual no es solo una cuestión de países industrializados, la obesidad es a nivel mundial una pandemia. Bueno, pero yo te subo la apuesta. Supongamos que tengas un paciente con sobrepeso obeso que tiene una relación EA menor de 1, pero sin embargo tiene el resto anormal. ¿Qué pones? Y es Bueno, joven. en este paciente obeso sí le pondría, primero me diría otras cosas, por ejemplo, la regurgitación ARA, el Doppler tisular, vería eso también, a ver qué me da, y le pondría la relajación prolongada, porque hay una pretest de que los pacientes obesos tienen mayor prevalencia de disfunción diastólica, a diferencia de si me viene un paciente con peso normal, magro, y le preguntaría si está deshidratado, por ejemplo, porque si baja la presión en la aurícula izquierda podemos tener ese patrón de relajación prolongada porque disminuye el gradiente. Entonces, en un paciente con obesidad mórbida particularmente, que tengo ese patrón, que tengo una aurícula izquierda por área un poquito grande, pero por volumen, indexada por volumen es normal, pero bueno, yo eso lo puedo llegar a esperar. Sería bastante pedigüeño con la onda E', o sea, si me da cercano a 10, ya lo daría como patológico, 11, una lateral, cuando esperaría para un tipo joven que sea mucho más alta, por ejemplo. Ok, perfecto. Me Muy parece que bien. hay que integrar un poco ese tipo de cuestiones. Pero sí, un paciente obeso es un paciente que tiene una enfermedad cardiometabólica y eso no hay que pasarlo de vista, por más que te diga que no es hipertenso, que no es diabético, lo que fuera. Bueno, seguimos. Bueno, este es otro paciente mío que fue evaluado hace poco, tiene insuficiencia cardíaca, como ven acá, vamos a ponerlo en bucle. Tiene disfunción ventricular izquierda severa. Me parece que en este paciente ya todos vamos a saber, por lo menos mínimo, qué tipo de disfunción diastólica tiene. Fíjense, la FE cercana al 20% por cardiopatía isquémica. Y, perdonen de nuevo las fotos, acá le hacen un Doppler tisular lateral, acá tiene un patrón transmitral y acá está el área de la aurícula izquierda. Como es el área de la aurícula izquierda, es 29,9 centímetros cuadrados, el paciente mide 1,80 y pesa 80 kilos, con lo cual esto probablemente esté aumentado. Acá ven una clara función de la onda EA, y acá se pone interesante, hay un par de cosas a rescatar. Primero está medio peludo el Doppler tisular, pero bueno, la ventana del paciente no es de la mejor porque es fumador, está bien puesta la muesca, y acá vemos una deflexión positiva. Esta deflexión positiva probablemente sea la onda S, esta onda no sé bien qué es, pero yo me jugaría a más que como tiene bloqueo de primer grado, esto yo lo sé porque es mi paciente, la onda E y la onda A estarían por acá. Entonces, moraleja, hay que mejorar un poco la ganancia en pacientes, los parámetros técnicos del aparato para ver un buen tisular, y a veces Poner electrocardiograma, ¿no? poner el electrocardiograma suma mucho, particularmente en pacientes con trastorno de ritmo. Este paciente tiene transístoles ventriculares muy frecuentes. Lo interesante de este informe es que a esto lo midieron como onda E y a esto lo midieron como onda E, y en el informe escrito dicen patrón pseudonormal. Yo creo que el operador vio que tenía disfunción severa del ventrículo izquierdo, le puso patrón pseudonormal, relación E'8, presiones de llenados normales. Hay varias cosas que podemos charlar acerca de esto que estuvimos ya hablando. Si tenemos un patrón pseudonormal, quiere decir forzosamente que hay un gradiente aurícula izquierda, ventrículo izquierdo aumentado, por lo tanto las presiones en la aurícula izquierda están aumentadas. O sea, si no, sería relajación prolongada, ¿no? O sería normal. Pero es imposible que sea normal en este paciente. Y la otra cosa que es importante decir, que aunque fuera la onda E y la relación fuera 8, no podemos decir con ese valor que las presiones son bajas. Podemos decir que es indeterminado. ¿Está bien? Y tal vez necesitemos otras mediciones para ayudarnos a concluir si la presión aurícula izquierda está aumentada o si hay congestión pulmonar, por ejemplo el eco pulmonar. Pero bueno, no me quiero seguir extendiendo porque ya estamos casi en hora.
Esto es una imagen, acá voy a pasar rápidamente, es cuestiones técnicas de cómo medirla en los distintos patrones. Acá tienen onda E, una onda A, un patrón de relajación prolongado. Acuérdense del pico de la onda E hacia la línea de cero velocidad, siempre medir el tiempo de relajación isovolumétrica. La onda E', A'. Acá no hay que comerse las pseudonormales cuando vemos fusión. Esto parece una relajación prolongada porque la E es más grande, pero fíjense que la onda A está cabalgando de la onda E. Y cuando hacemos maniobras de estímulo vagal, por ejemplo, ya se forma un patrón pseudonormal y eso lo podemos pasar por alto muy fácilmente. Rápidamente la maniobra de Valsalva, paciente con patrón pseudonormal, onda E, onda A, Valsalva, es decir, básicamente una expiración con glotis cerrada. Aumentamos el tiempo de barrido y tiene que haber una disminución del 50% de la relación onda E, onda A. Es decir, tiene que bajar la onda E y la onda A puede aumentar o permanecer igual. ¿Sí? Entonces tiene que, si la relación onda E, onda A era de 1, tiene que bajar a 0,5 para que sea positivo. Y esto es interesante mostrarlo acá de nuevo. Fíjense que aunque haya presiones en la aurícula izquierda aumentadas, la velocidad de la onda es baja, porque les dije, cuando hay enfermedad miocárdica, la velocidad de la onda E es independiente del gradiente aurícula izquierda o ventrículo izquierdo. Acá tenemos un patrón restrictivo, no voy a andar más en eso, porque ya lo conocen. Un patrón especial, la onda L, es cuando hay tanta presión en la aurícula izquierda que en la fase de diástasis hay un gradiente aumentado y por lo tanto aparece como esta joroba, ¿sí? Previo a la onda A. Cuando supere los 20 centímetros por segundo, uno está pensando que hay aumento de la presión de la aurícula izquierda. Esto es una manera ya para decir que hay presiones aumentadas. Como dato importante, cuando midan esto, pónganlo a nivel del anillo mitral, si es que existe, no a nivel del tip, se ve mejor. Otro interesante, con el Doppler pulsado, lo pone a nivel del anillo mitral, la insuficiencia mitral diastólica. Como ven acá hay una onda E, este es el periodo de diástasis. Como hay tanta disfunción diastólica, el gradiente ventrículo izquierdo, aurícula izquierda se invierte y genera una insuficiencia mitral. Esta es la insuficiencia mitral sistólica, como ven acá el QRS, y antes del QRS hay un flujo que va hacia atrás, hacia la aurícula izquierda, que es la insuficiencia mitral diastólica. Esto es muy bueno para pacientes fibrilados o con flutter, como ven acá. Este es un signo que pueden usar para estimar presiones del ventrículo izquierdo aumentadas en ausencia de ritmo sinusal. La velocidad de propagación, yo francamente no lo uso. La velocidad de propagación, cuando lo que hacen es hacer un M color, le bajan la velocidad, la línea de base hacia abajo, para que la onda E se pinte de azul y le siguen la pendiente. Cuando está inclinadito, quiere decir que hay presiones del ventrículo izquierdo aumentada, y cuando está bien vertical, quiere decir que es normal. Esto es el índice de T, y el índice de T ustedes mirán, pero sirve para evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo, pero como tiene involucra en su cálculo el índice de relajación, la relajación isovolumétrica, perdón, nos permite hacer algunas estimaciones de la función diastólica. De hecho, hay trabajos que dicen que los pacientes con disfunción diastólica y sistólica combinada tienen un índice de T aumentado a expensas de esos dos tiempos de relajación y un periodo eyectivo corto, y esto es discutido, algunos autores lo avalan y otros no. Los pacientes que tienen solo disfunción diastólica podrían tener un índice de T pseudo normal. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Acá yo les puse un grafiquito que muestra los controles. No hay diferencias con las maldiciones con los pacientes con disfunción diastólica aislada, pero sí hay diferencias significativas con los que lo tienen combinada. En fin, el índice T lo pueden usar para hacer una precisión global del ventrículo izquierdo. El tiempo de relajación isovolumétrica se puede medir en el 5 cámaras apical o se puede medir con el tisular. A mí me gusta más con el Doppler espectral. Desde cuando termina el periodo de eyección del tracto salivoventrículo izquierdo hasta que comienza el flujo de la onda E, ese es el tiempo de relajación isovolumétrica. Lo normal es entre 70 y 110 milisegundos. Si es más de 110 milisegundos, estamos hablando de un tiempo de relajación isovolumétrica prolongado, que es compatible con una relajación prolongada, y si es menor, estamos hablando de que hay un aumento de las presiones de la aurícula izquierda. Obviamente esto siempre tiene que ser en ausencia de insuficiencia mitral severa o arritmias. Siempre va. Las arritmias hay que hacer un promedio, ¿no? Porque cambia el tiempo diastólico, cambia las presiones de fin de sístole y demás.
Pero fuera del índice de Tate, lo más importante es entender que el tiempo de relajación isovolumétrico, ya sea que esté corto o que esté muy largo, en ambos casos es patológico. Exactamente. Acá vemos los gráficos explicativos de eso. Cuando tenemos una relajación del ventrículo izquierdo retardada, el índice de relajación isovolumétrica aumenta, y cuando hay aumento en la presión de la auricular izquierda, el cruce de presiones se produce de manera previa o anterior, por lo tanto está disminuido. Un poquito de Doppler de venas pulmonares, esto a mí siempre me costó entenderlo. Acá vemos un QRS, la onda P, y el QRS y onda T previa. Después del QRS tenemos la sístole mecánica, que la sístole mecánica es la onda B, es el llenado de la aurícula izquierda o derecha con válvula tricúspide mitral cerrada. La onda I es cuando se produce la apertura de la válvula mitral, y la onda A, como ya dijimos, es la patada auricular. Lo que vamos a ver en el Doppler de venas pulmonares, que ponemos la muesca en el 4 cámaras apical en la vena pulmonar superior derecha. Una en el normal puede ser S1, S2, generalmente lo vemos fusionada, un patrón S, que viene a ser la onda B, una onda D, que es el análogo de la onda E, es decir, esto ocurre con válvula mitral cerrada, esto ocurre con válvula mitral abierta, y esto ocurre cuando se contrae la aurícula izquierda. Un patrón normal nos va a hacer una onda D menor que la onda S y una onda AR menor a 35 centímetros por segundo. Cuando tenemos una disfunción diastólica con presiones del ventrículo izquierdo de fin de diástole aumentada, la regurgitación hacia las venas pulmonares va a ser mayor que el flujo anterógrado hacia el ventrículo izquierdo, por obvias razones. La presión entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se van a igualar de manera más precoz, y lo más fácil que tiene la sangre de gradiente de presión es ir hacia el lecho pulmonar. Por lo tanto, cuando midamos una duración de la regurgitación a nivel de las pulmonares mayor que una duración de la onda A por más de 30 milisegundos, estamos hablando que la presión de fin de diástole está aumentada. Por ahí la presión media de la aurícula izquierda es normal, pero la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo está aumentada. Y si el tiempo de desaceleración de la onda es menor a 60 milisegundos, también estamos hablando de una presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo aumentada, que es lo que la mayoría dijo medir al principio de esta charla. Y acá en curva se ve la reacción fisiopatológica. En un ventrículo normal, el gradiente de presión se mantiene por más tiempo porque el ventrículo es complaciente, en cambio hay una pendiente más inclinada, positiva, o sea, hay mayores cambios de presión con menores cambios de volumen, y por ende es más fácil que vaya hacia la circulación pulmonar que hacia el ventrículo izquierdo. También se puede medir el tiempo de desaceleración de la vena pulmonar. Acá tenemos una clara onda D patológica porque hay presiones de la aurícula izquierda aumentada y difusión diastólica. En pacientes fibrilados, la onda AR obviamente no va a estar, pero esto se conserva, y si el tiempo de desaceleración es menor a 220 milisegundos en pacientes fibrilados, también nos puede servir para diagnosticar presiones de fin de diástole o presión media de la aurícula izquierda aumentada. Dos palabritas de strain, porque ya no estamos quedando corto de tiempo. El strain de la aurícula izquierda nos sirve para inferir la disfunción diastólica. Esto sigue análogo al ejemplo de la bombucha, cuando tenemos, fíjense que la normalidad, el pico del strain de la aurícula izquierda va cayendo. ¿Por qué? Porque si bien la aurícula izquierda en la disfunción grado 3 está más dilatada que la normal, el cambio de volumen o el cambio de diámetro de una aurícula izquierda que ya está dilatada con respecto a una normal es menor. Por ende, el strain positivo, porque se agranda la aurícula izquierda, no se achica como el ventrículo izquierdo, el strain es negativo porque se achica el ventrículo izquierdo. En cambio, con la aurícula izquierda se agranda cuando acepta volumen en su fase reservorio. Cuando tiene una disfunción diastólica muy grande, la aurícula izquierda ya no puede aceptar más volumen porque hay remodelado auricular, hay fibrosis y su capacidad complaciente ya se ve sobrepasada, por ende el pico del strain es menor. Dos palabras de estrés diastólico también. Nosotros habitualmente medimos a nuestros pacientes acá tenemos dos pacientes, el paciente A normal, el paciente B con insuficiencia cardíaca, presión capilar pulmonar, en reposo tiene más o menos la misma presión, pero cuando lo ponemos a ejercitar, el paciente no puede aumentar su volumen cardíaco y aumenta su presión de llenado, a diferencia del paciente A, que es normal, que aumenta su volumen minuto y sus presiones de llenado
se mantienen normales. Acá vemos lo mismo con las ondas de presión del ventrículo izquierdo. La gran diferencia es que la presión mínima que logra un paciente normal versus la presión mínima que logra un paciente con disfunción diastólica en ejercicio es muy amplia, y esto es positivo y acá ya es negativo. Entonces ya partimos de una base mala acá y terminamos con una presión de fin de diástole más elevada. Esto se puede hacer con el ecoestrés diastólico. Yo esto lo estoy haciendo habitualmente, le mido la línea de base, lo hago generalmente a la base y en el máximo esfuerzo, le hago un E', y como ven, un paciente normal va a aumentar, ¿sí? Porque aumenta el poder de succión del ventrículo izquierdo y hay mayor velocidad, y va a aumentar la velocidad de formación tisular por lo mismo. Eso es un paciente normal. Un paciente anormal va a aumentar las velocidades de la onda E por aumento del gradiente aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, pero como tiene un miocardio enfermo, su E' probablemente no aumente, lo que va a hacer que aumente la relación E'. También podemos medir la regurgitación tricuspide, podemos encontrar que genera hipertensión pulmonar. Esto lo voy a pasar. Y algo que estoy haciendo habitualmente con mis pacientes, ahora que tengo un equipo propio, es hacerlo en eco pulmonar, particularmente el paciente que viene con deterioro de la función sistólica. El eco pulmonar es bastante sencillo, le sacan la armónica a su preset de ecocardio, algunos ya traen preset de pulmonar, le ponen el transductor de ecocardio, le sacan la armónica, lo ponen a profundidad de 7 centímetros o 10 centímetros donde lo vean, le ponen el foco en la línea pleural, que es esta, le buscan dos sombras negras que son la costilla, y la primera hiperrepringente es la pleura, y le suben de la botonera le suben bien la ganancia localizada en la parte inferior o más distal, para que quede más brillante acá abajo y menos brillante acá arriba, y lo que van a ver son artefactos que se llaman líneas A, que son líneas horizontales, que son equidistantes a la línea pleural, es decir, la distancia entre esto y esto es la misma que esto y esto. A diferencia de lo que van a ver en los patrones intersticiales, que en los pacientes cardiológicos quiere decir que tienen agua en el pulmón, básicamente, y son cometas. ¿Cómo son los cometas? Son triángulos de vértice en la pleura que borran las líneas A. Acá no hay líneas A, y se cuentan por espacio intercostal. Ahora, no hay que confundirla con la línea Z, que son triángulos que no llegan hasta hacia el final de la pantalla y que no borran las líneas A. Esto, si se hace en eco pulmonar, ustedes estas las van a encontrar, pero estas no. Entonces hay que entrenar un poquito el ojo para poder hacer esa disquisición, que es bastante interesante. Y esto es importante desde el punto de vista práctica, porque ha demostrado que en los pacientes que vienen con infarto con supra-nivel del ST, los clasifica de mejor manera y permite generar un valor predictivo negativo de mortalidad intrahospitalaria con una área bajo la curva de 0,89, lo cual es muy buena. Y en pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca se randomizaron a examen clínico normal o examen clínico más buscarle más de 3 líneas B en distintas áreas de los pulmones, se asoció con menor tasa de eventos cardíacos, es decir, internación por insuficiencia cardíaca, visitas a la guardia y muerte cardiovascular. Entonces vamos a cumplir rápidamente, y ya les pido 1000 disculpas por haberme pasado. Existen múltiples parámetros para evaluar la función diastólica del ventrículo izquierdo. Ninguno puede serse universalmente. Take home message: nuestro juicio clínico debe guiar la conclusión del estudio siempre. Nuestro juicio clínico debe guiar la conclusión del estudio. Las dinámicas de esfuerzo deberían evaluarse en esfuerzo, y las nuevas técnicas de la portabilidad van a cambiar nuestra práctica clínica, de eso no me cabe ninguna duda. Bueno, muchas gracias, espero que no se hayan dormido con todo. No, Luciano, brillante tu clase. Sigo aprendiendo con tu clase de función diastólica, y creo que tu última conclusión es la más importante. Has mostrado 300 fórmulas y terminamos diciendo que nuestro juicio clínico debe guiar la conclusión del estudio, y es clave porque así no enfermamos a los sanos como puede ocurrir habitualmente. Nuestros coordinadores: el doctor Mauro Renfijo, la doctora Analía Gamarra y el doctor Martín Fernández, que nos acompañan en todo el curso. Tienen algunas preguntas, las van a seleccionar porque no hay tiempo para todas. Mientras ellos las seleccionan, hay una que me interesó bastante, una de las médicas, no me acuerdo cuál, nos pregunta qué pasa con la función diastólica en los pacientes con COVID que tienen corazón previo al COVID normal. Lo tienen después por eco normal, evidentemente no tenemos datos de rezo y tampoco en este caso me importa mucho, pero sí encuentran un patrón de alteración de la relajación ventricular que antes no tenían pre-COVID. ¿Tenés alguna idea de eso? ¿Vos tenés alguna idea de eso? Mirá, yo la verdad que los controles post-COVID que estoy haciendo, estoy viendo, la verdad que la dispersión
hay que ver cuándo lo medimos también, ¿no? Porque cuando yo los veo en ambulatorio, generalmente los pacientes ya tienen 1 o 2 meses de haber dado el alta. Generalmente son pacientes que cursaron COVID leve, creo que de los 50 que he hecho, solo uno estuvo intubado y me vino a ver 4 meses después de haber sido dado de alta, con lo cual el evento agudo de peor deterioro probablemente sea ya muchos meses atrás. Yo lo que estoy viendo en estos pacientes es que alguna cometa le quedan, pero cuando le hago el Doppler tisular o lo subo a la bicicleta para hacerle el estrés, el estudio es normal. La verdad que esta alteración de la función diastólica que comenta la colega, no sé en qué momento la ve, yo no la he visto, pero sí he leído está que sucede. descrita en pacientes que le hicieron eco en el alta de tener COVID y pacientes que no estaban graves y después lo hicieron a los 3 meses y vieron que había alteración. Algunos pacientes tenían alteración. No hay una explicación lógica que no sea que haya algún resabio de edema o algo por el estilo, que no sea algo realmente importante. Ya lo hemos hablado el miércoles pasado con el tema de qué pasaba si encontrábamos realce o no, y edema o no, etc. Pero quizás sea para que lo sigan de vuelta y a los 3 meses de vuelta le vuelvan a hacer y quizás esa relación alterada ya no esté más. No hay respuesta para eso y hay solamente hipótesis. Que muchas conjeturas, sí, exactamente. Bueno, Martín, Mauro y Ana, ¿alguna pregunta que tengan? Hola, Luciano, mira, no es una pregunta en sí, que me pareció muy interesante, pero quiero saber qué opinás sobre el tema. Pablo Bertón dice que a él le pasa que con muchos pacientes obesos le encuentra las aurículas grandes, que no les alcanza la superficie corporal cuando las indexa como para volver normal a ese volumen auricular, y lo único que encuentra anormal es un patrón de relajación prolongada. ¿Qué opinas en estos casos de los pacientes obesos? Sí, la verdad que esto es todo un tema. Creo que algo habíamos dicho ya, cuando vos indexás por superficie corporal en pacientes obesos, probablemente estés pseudo normalizando una aurícula izquierda que está dilatada. Hay estudios, como ya comenté, de hemodinamia invasiva que demuestran que los pacientes cuando pierden peso bajan las presiones en todas sus cavidades y por ende deben mejorar su función diastólica. Entonces, un paciente que es particularmente obeso mórbido, que tiene un patrón de relajación diastólica prolongada, por ahí se le puede medir la regurgitación en las venas pulmonares para ver si la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo está aumentada, el patrón SD también. Hay presión pulmonar aumentada relacionada a la obesidad, eso también existe, eso habría que buscarlo, pero yo lo pondría más que nada por el contexto clínico. Si es un obeso mórbido, si es joven, porque por ahí tiene 30 años, obeso mórbido, y eso claramente no es normal encontrarlo. Vos me decís un paciente de 65 años que juega doble al tenis, que tiene ligeramente sobrepeso, tiene función diastólica y nada más, bueno, a ese no le voy a decir que tiene una alteración, pero si es joven, es obeso mórbido, y interrogando un poquito más, el paciente se agita o vemos algún otro parámetro un poco más sutil de presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo aumentada, que puede estar, como ya hablamos, aumentada con presión media de la aurícula izquierda normal, ahí sí le podrían disfunción diastólica grado 1. Me parece que también funciona como un llamado de atención hacia el paciente, ¿no? Sí, y muy importante esto que decías al final de la charla, ¿no? Siempre contextualizar el paciente y uno hacer el juicio por todo lo que ve, no por alguna cosa en particular. Exactamente, sí. Martín, Mauro. Hola Luciano, ¿cómo estamos? Te quería preguntar algo me están mandando también por mensaje y la verdad que es algo que siempre pregunto a los chicos. ¿Qué hacemos en los pacientes con marcapaso y en el paciente que está ventilado? Dos cosas, es decir, a veces está ventilado y con marcapaso Bueno, marcapaso, good luck, te puedo decir. La verdad es que si vos te pones a ver en quienes no se puede aplicar el algoritmo, que son en muchos, son los que tienen trastorno de la conducción o marcapaso. Por ahí podemos hablar de parámetros que sean independientes de la activación ventricular, como por ejemplo el índice de relajación isovolumétrica, el tiempo de propagación, la regurgitación si está sinusal, ARA, pero es más difícil. Y en los ventilados, bueno, eso habitualmente lo vemos en las terapias intensivas que nuestros colegas, que ya cada vez hacen mejor eco que nosotros, nos dicen cómo está la precarga del paciente. Habitualmente la pregunta viene por ese lado.
Bueno, hay parámetros estáticos y dinámicos que podemos evaluar. Siempre los dinámicos yo creo que son mejores. Como regla general, si la vena cava del paciente es menor a 11, el paciente está de precargado. Después podemos ver si tiene una TAM, una presión arterial invasiva. Podemos ver la variación de la presión de pulso, si hay ondas con buen pulso amplias y después más bajas y va cambiando con los ciclos respiratorios, ahí ya tenés una pista de que la precarga del paciente es baja. Lo cual no quiere decir que no tenga un balance positivo o no esté todo dematizado, porque acuérdense que estamos viendo volumen intravascular, digo, también hay otros compartimentos donde se aloja el líquido y no solo en el intravascular. Con lo cual podemos tener un paciente que es un Michelin, como decimos en Argentina, no sé si lo dicen en otro lado así, con eso, pero porque pierde líquido al extravascular. Otra cosa que podemos hacer es medir la variación del BTI, del tracto de salida del ventrículo izquierdo, levantando las piernas, que sería como hacer un fluid challenge, y se aumenta un 12%, ya estamos hablando de un paciente que va a responder a fluido, es decir, tiene unas precargas bajas y que se pueden optimizar. Muy bien. Martín. ¿Cómo está, Luciano? ¿Cómo andás, Martín? Bien, yo te quería preguntar, a ver, ¿qué te parece, cómo se valoraría la función diastólica con una prótesis, por ejemplo, una prótesis mitral? Esa es complicada. En principio te diría, depende qué prótesis sea, si es aórtica y por qué se la pusieron, y si fue mitral y por qué se la pusieron. Si el paciente se la pusieron porque tuvo estenosis aórtica severa y es un octogenario, ya te digo que tiene disfunción diastólica, y después vamos a ver si las presiones medias de la aurícula izquierda están elevadas o no, con métodos. Tenemos que ver cómo está la movilidad de la pared lateral para poder inferir un E'. El tiempo de relajación isovolumétrica es bastante noble en ese caso, y si está sinusal o no, podemos usar las venas pulmonares. La onda EA la podemos usar, pero bueno, depende también el grado de mismatch que tiene. Por ejemplo, si un paciente tiene un reemplazo valvular aórtico y tiene mismatch o tiene disfunción protésica y tiene gradientes aumentados, eso va a alterar las mediciones que hagamos también, ¿no? Obviamente. Y si fue una prótesis mitral por una insuficiencia y no tuvo deteriorada función sistólica, probablemente la función diastólica sea normal. Y si fue una estenosis mitral sin deteriorada función sistólica, también probablemente la función diastólica sea normal. Esto ya lo tenés que tener en cuenta antes de poner traductor y después vamos viendo los parámetros. Obviamente no está validado el algoritmo de las guías clínicas en estos pacientes, o sea, tenemos que usar más la cabeza que las guías. Sí. Bien, pero en relajación isovolumétrica yo le creo bastante. Totalmente. Mientras Ana busca una pregunta, nos quedan 9 minutos. Luciano, te leo el mejor elogio para que te quedes feliz hoy a la noche que puedes tener. El doctor Jorge Lowenstein me pone por chat privado, y me hago cargo de lo que digo, Luciano es realmente brillante. Bueno, le agradezco al doctor la Ana, crítica. Tu pregunta. Mira, me pareció muy interesante lo que nos pregunta Ana Danisa, que dice, ¿cómo haces para evaluar la función diastólica en pacientes trasplantados o con trastornos de la motilidad, ¿no? El trasplante, que no en todos los centros uno puede ver pacientes en seguimiento de trasplante. Está bien, sí, el trasplantado es un mundo aparte. El trasplantado es un mundo aparte, es apasionante. Lo que tiene bueno el trasplantado es que se le hace biopsia frecuentemente, que era algo que hacía yo cuando estaba en el Cardiovascular de Buenos Aires y cuando estuve en Toronto. Y lo que podés aprovechar ahí es hacer un cateterismo derecho. De hecho, lo hacíamos de rutina, que le voy a creer mucho más que a los parámetros de ECO. Si están descritos algunos parámetros, eso está en las guías, no te confíes la onda E, onda A. Puede haber un grado de alteración de la compliance por los tiempos de isquemia, reperfusión. El corazón trasplantado no es un corazón normal, pero lo mejor que puedes hacer es meterle un cateterismo derecho. Depende en qué servicios estés, si son muy invasivos o no. Lo que recomiendo es, si te queda duda, medilo, porque si está con presión ya aumentada un paciente trasplantado, probablemente esté rechazando y necesitas hacer una biopsia. Depende del contexto clínico también, ¿no? Tal cual. Bien. Mauro. ¿Y la otra era trasplantado y qué más? O con alteraciones de la motilidad, con regeneratividad. Bueno, si tiene trastorno de motilidad en la pared lateral, tenés que usar la septal, y si tiene las dos, no uses ninguna de las dos y usa todos los otros parámetros que están descritos en la guía que se ajusten a tu caso. Igual si tiene trastorno de la motilidad y deteriorada función sistólica, ya sabés que tiene deteriorada función diastólica.
sea, no hay función diastólica normal con deterioro de la función sistólica, es imposible. Bien. Mauro, Martín, uno de ustedes dos, lean algunas de las preguntas que puedan ir seleccionando. Hay un montón de preguntas, la verdad que es un tema que da para hablar un montón. Realmente, Luciano, lo has hecho, como el año pasado, lo has hecho. Hacer fácil lo difícil es una de las virtudes más grandes de alguien que hace docencia. En este caso, docencia médica, hacer fácil lo difícil. Yo no sé si es bueno o no, pero me quedo con más preguntas siempre yo después de dar la charla. Bueno, justamente cuanto más lees, más profundizás, más estudiás y más investigás, más dudas tenés. Es así. Acá preguntan con la fibrilación auricular, vos particularmente, con FA, ¿qué haces? ¿Vos qué haces? Mira, la FA, lo que hago, ya el volumen de la aurícula izquierda probablemente puede estar aumentado justamente por la filación auricular. Hay que ver si la regularidad de los RR te da para hacer alguna misión. Si está muy rápida e irregular, no te sirve. Y lo que está descrito es que vos podés hacer una onda E' septal mayor a 11, te está hablando de presión media de la aurícula izquierda aumentada. Como les dije, sirve el patrón pulmonar, la onda D mayor que la onda S, también te está hablando de presiones de la aurícula izquierda aumentada y disfunción diastólica. Y si le encontrás la insuficiencia mitral diastólica, sería un golazo. Mándenme la foto, por favor, porque yo la estoy buscando. Pero la velocidad de propagación también sirve, pero lo que hay que tener mayor recaudo es en asegurarse que los intervalos RR de los que estás midiendo vos sean lo más parecidos posible. Te dicen hacer 10 mediciones y promediar. Dudo que mucha gente lo haga, pero bueno, lo que está escrito. Martín. Y Luciano, vos tenés, o qué pensás, viste, los pacientes, es una de las preguntas que hicieron, en los pacientes oncológicos que están en quimioterapia, en tratamiento con quimioterapia, si vos tenés algún parámetro específico para evaluar la función diastólica en esos pacientes, o simplemente usamos los que venimos charlando. Está bárbara la pregunta, si me invitan el año que viene voy a tratar de contestarla. La verdad es que siempre usé los mismos, no he leído nada en particular en esos pacientes. A priori no pensaría que haya una diferencia, sacando las excepciones que estamos hablando, trastorno de la motilidad, valvulopatía, trastorno de la conducción. Si yo pienso en paciente oncológico, una mujer con cáncer de mama, que está en tratamiento con antracíclicos, que tiene una función sistólica normal y le hago los ecos de vigilancia, me parece que primero le pondré hincapié en el strain, y que podemos discutir, pero pondré hincapié en el strain para hacer la vigilancia de cardiotoxicidad y la función sistólica, medida siempre por el mismo operador, con el mismo equipo, y primero. Y después la función diastólica no vería una razón, en ausencia de fibrilación auricular, de valvulopatía, de trastorno de la conducción y todo lo que ustedes ya saben, para no usar el algoritmo o los parámetros que usamos habitualmente en nuestra práctica. Pero es una pregunta muy interesante y la verdad que lo voy a buscar. Si el año que viene estamos acá de nuevo, prometo dedicarle un slide. Bueno, muy bien. Siento ya faltando nada más que 3 minutos, nos vamos despidiendo. El próximo miércoles a las 7:30 de la tarde, 19:30, volvemos con la tercera clase que va a ser de insuficiencia mitral, en el cual vamos a hablar de mentiras y verdades de la insuficiencia mitral. Y muchísimas gracias, inclusive hemos tenido participantes de Angola, me están escribiendo, así que salimos de Latinoamérica, pasamos a Europa, de Portugal, y les agradezco muchísimo que hayan estado ahí. Este es un esfuerzo en conjunto en el cual lo más importante es que estamos dándoles nuestras experiencias, estamos compartiendo las experiencias y sobre todo estamos aprendiendo en cada charla que escuchamos y en cada charla que damos. Muchísimas gracias a todos, gracias a nuestros coordinadores. Gracias, Luciano. Ya no quiero elogiarte más porque ya sería redundante. Vos sabés que en off te lo digo, de las clases de función diastólica de las que aprendo realmente y no me informo. Una cosa es informarse en una clase y otra cosa es aprender. De las que aprendo es de las tuyas. Y creo que el elogio de Jorge Lowenstein es la medalla que te queda para esta noche. Les agradezco muchísimo a todos por haberme invitado a esta oportunidad de hablar un tema tan interesante. Ahí vi un saludo a Evangelina García, que fue conmigo a la facultad. Espero que Víctor Alfonso esté ahí. Saludo a toda la gente de Santa Fe. Les prometí un saludo. Muchas gracias a todos. Espero no haberlos aburrido demasiado. No, de ninguna manera. Y has tenido hasta el 90% de la gente, hasta las 9:30 de la noche, que tenemos hambre todos.
A comer, doctores entonces. de todo el mundo, entonces, muchas gracias y el próximo miércoles a las 7:30 volvemos con una clase que mentiras y verdades de la insuficiencia mitral y cuánto nos miente el eco y cuántas falacias hay. Gracias, hasta el miércoles que viene.